Íñigo, te presentaría yo, pero siempre pienso que al final os presentáis mejor vosotros. Sé que eres director de orquesta, pero ahí seguro que 20.000 cosas más. Esas son las que haces. Sí, bueno, primero soy licenciado en filosofía, estudié la carrera de filosofía, aunque no me he dedicado profesionalmente a ello. Después estudié dirección de orquesta, coro y ópera en Austria y en Alemania. Trabajo como director de orquesta y también tengo una faceta profesional importante como conferenciante y también como escritor, así que, bueno, más o menos me dedico a todas estas cuestiones que realmente me apasionan, ¿no? No he querido dejar de lado ninguna de ellas. ¿Tu gusto por la música desde cuándo nace? Bueno, no tiene mucho mérito porque soy hijo de director de orquesta, entonces en mi casa siempre el ambiente fue muy musical, estábamos acostumbrados a ir a los conciertos, a ver a mi padre. He vivido siempre en un ambiente en el que, bueno, pues se amaba la música sinfónica, la música clásica, bueno, todo tipo de música en realidad. Y por eso digo que en realidad pues lo he heredado todo, no tiene demasiado mérito, no lo tengo en los genes. Sé que es una pregunta muy general, pero ¿qué es para ti, en concreto para Íñigo Pirfano, qué es la música? La música es, siempre se suele decir, el lenguaje más universal. No, para mí no es eso. Para mí es mucho más importante que eso. La música yo la entiendo y la vivo como una vía de conocimiento y como una herramienta de transformación. A este respecto yo siempre recuerdo una anécdota que me contó mi padre de un concierto que dio en una ocasión. Interpretó el Requiem de Mozart, una interpretación pues muy sentida, profunda, espiritual. A veces se dan esos conciertos, ¿no?, en los que hay como una implicación especial de todos, incluido el público. Y después de la actuación me contó como si le acercó una persona del público y le dijo: gracias, maestro, porque después de su interpretación de hoy he decidido recomenzar mi vida. Claro, ese es un asunto muy serio. O sea, la música es una herramienta de transformación de corazones. La música puede hacer que una persona que ha entrado de una determinada manera a un concierto salga cambiada, salga como otra persona diferente. En la obra de arte acontece la verdad. Y en la música nos conocemos más profundamente a nosotros mismos. Claro, por eso Gustav Mahler, le escribía a su discípulo Bruno Walter desde Nueva York y le decía: es curioso, cuando escucho música, también cuando la dirijo, encuentro respuestas a todas mis dudas e inquietudes. Eso es para mí la música. El lado bueno de toda esta historia, o por lo menos el que también me ha llamado a mí más la atención, es que se te ocurrió el proyecto de llevar la Novena Sinfonía de Beethoven a aquellos sitios donde más dificultad pueden tener a la hora de escucharla, pues porque sea desde hospitales hasta poblados o ciudades donde no se imaginan que pudiesen escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven. ¿Cómo surge esa idea y por qué? Cuando la Fundación Rafael del Pino me concedió el premio de liderazgo joven en el año 2012, la ceremonia tuvo lugar el 21 de junio, que es el Día Europeo de la Música. Entonces yo estructuré todo mi discurso de agradecimiento en torno a la idea de Novena de Beethoven, Himno de Europa. Investigando un poco vi Patrimonio Intangible de la Humanidad, declarada por la UNESCO en el año 2003. Y yo pensé, pero ¿patrimonio de qué humanidad? Del 3% de la población mundial que se puede permitir el lujo de pagar una entrada a un teatro como este para asistir a una representación, a una interpretación. Si la mayoría de la población mundial apenas tiene un poco de comida para subsistir, ¿no?
entonces se me quedó como muy en la memoria, muy grabada esa idea de patrimonio de la humanidad, casi como una cosa obsesiva. Y de repente pensé, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no juntar mis dos pasiones, ¿no? Las personas y la música, en una gran acción solidaria internacional que venga a llevar el intangible de la música? Llevarles a todas esas comunidades, colectivos más vulnerables, no el alimento, la medicina, la ropa que le llevan tantas organizaciones, afortunadamente, sino llevarles la dignidad que da la cultura. Yo estoy convencido de que las personas están dotadas de dignidad y de grandeza, y eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, no solo hay que tratarlos como estómagos a los que alimentar, sino como personas que, si tienen dignidad, tienen exactamente la misma dignidad que alguien que puede pagar una entrada al Albert Hall o a la Filarmonía de Berlín o al Teatro Real de Madrid, ¿no? Y así fue como nació. ¿A qué sitios has llevado este proyecto? Pues hemos tenido la suerte en estos 3 años de andadura, hemos tenido la suerte ya de realizar 5 giras internacionales. Hemos estado en cárceles, orfanatos, hospitales psiquiátricos, oncológicos, campos de refugiados, en Colombia, en Panamá, en Perú, en Hamburgo, y también hemos dado nuestro primer salto al continente africano. Estuvimos tocando para 900 huérfanos en Kinshasa, en la capital de la República Democrática del Congo. Y también no queremos olvidar, por supuesto, nuestro país de origen, que es España. Aquí también hemos hecho algunas acciones. La primera de ellas tuvo lugar en el Hospital 12 de Octubre, un concierto realmente muy emocionante, en el lobby, en el vestíbulo principal, rodeados de pacientes, familiares, en sus camillas, en sus sillas de ruedas, con los goteros, asistiendo a disfrutando, gozando de esa música maravillosa, ¿no? De ese canto a la libertad. Y también dimos otro concierto muy emocionante, conmovedor, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. ¿Qué respuesta te encuentras de la gente? Porque, bueno, eso que les conmueve, pero ¿tú qué es lo que percibes sobre todo de ellos? Pues un agradecimiento que se traduce en abrazos, lágrimas, casi no hace falta decir nada. Es lo bueno que tiene la música, ¿no? Claro, cada concierto es diferente, ¿no? No es lo mismo haber tocado para refugiados sirios y afganos en un campo en Hamburgo, que evidentemente tuvo una densidad, un contenido emocional enorme. Además, no solo tocamos, sino que también convivimos con ellos, ¿no? Unas horas, unas jornadas, de tal manera que nos cuentan su historia, nos abren su corazón, compartimos. Es conmovedor lo que hemos visto, y ese concierto pues yo lo conservo en mi memoria como uno de los actos, de las cosas más emocionantes que he tenido la suerte de hacer en mi vida. Pero claro, también en el Oncológico de Panamá recuerdo que fue un concierto especial, ¿no? Por lo que supone el hecho de llevar esta música a un lugar en el que había personas pues que tenían las semanas, los días, las semanas, los meses de vida contados, y así nos lo manifestaron algunos médicos especialistas. Y esas personas, recuerdo en concreto un chico joven, ¿no? Que realmente estaba bastante mal, ¿no? De salud, nos abrazaba y decía: ustedes no son conscientes de lo que nos han traído, ¿no? Era muy bonito porque era como, por decir así, su despedida del mundo, ¿no? Y realmente pues fue conmovedor.
En el campo de refugiados, ¿tuviste algún, esto igual que me estás contando del Hospital de Oncología, tuviste alguna anécdota o momento que más te llegó, que más te impactó? Pues también recuerdo un joven, un chico de 18 años, que nos manifestaba con una enorme sencillez cómo siempre le había fascinado el fenómeno de la música clásica, de la música sinfónica. Solamente lo había podido ver por la televisión y soñaba con la posibilidad de asistir a un concierto. Y de repente, en el sitio en el que menos se lo esperaba, ¿no?, el campo de refugiados que le ha dado acogida en Alemania, pues han sido los músicos de la Sinfónica de Hamburgo, una de las principales orquestas alemanas, los que se han acercado hasta ese lugar para interpretar para él esa obra maestra de la literatura sinfónico-coral, ¿no? Y además es bonito también por el hecho de que Alemania, que ha dado un paso al frente y se ha marcado, ¿no?, como un país que ha sido especialmente acogedor de todas estas comunidades, no solamente les ha facilitado el alimento y el techo, sino que en este caso les ha dado el alma del espíritu y de la cultura alemana, es Beethoven. Me ha resultado también curioso que me dijeses que habéis tocado en las cárceles, o por lo menos en una cárcel. ¿Cuál ha sido la actitud de los presos? Porque yo creo que nosotros nos pensamos, los presos, que gente más relegada de la sociedad, y por reacciones que yo he visto en los vídeos es todo lo contrario, gente muy emocionada. Sí, sí. Tocamos en dos cárceles, una en Bogotá, en la cárcel de La Picota, y otra en Lima, en Perú. Recuerdo que en Bogotá luego tuvimos ocasión de almorzar con los internos y uno de ellos nos decía, que aparece recogido en uno de nuestros vídeos, ¿no?, que están en nuestro canal, decía, esto es lo más bonito que nos ha podido pasar porque ustedes nos han traído libertad, libertad. Durante la hora que ha durado este concierto ya no nos sentíamos entre estos muros, ¿no?, entre estas cuatro paredes. Yo recuerdo también en el otro concierto en la cárcel de Lima, que también fue muy emocionante, pues un preso me ofreció unos poemas que escribía en su celda, otro no paraba de llorar, era una cosa, te tocaba en lo más profundo, ¿no? Y recuerdo que con ocasión de ese concierto me preguntó un periodista de uno de los principales medios del país, me dice, pero estas personas están cumpliendo justa condena aquí, ¿qué le diría a toda esa gente que puede pensar, de alguna manera, ¿no?, que precisamente están privados de gozar de esta música? No tiene sentido que ustedes vengan a traerles este regalo, ¿no?, cuando lo que tienen que hacer es precisamente cumplir sus condenas y estar privados. No, y le dije, no, me parece que esa no es la manera correcta de enfocar esta acción. Le dije, a la sociedad que le interesa que estas personas cumplan sus condenas y vuelvan y reincidan, o regresen con el corazón transformado y sean hombres de paz y de bien. Eso es lo que nosotros venimos a traerles.
todo este proyecto es un proyecto solidario, así que ni tú ni el resto creo que ganáis nada, entiendo. Ganamos tantas cosas. Vale. No ganamos, no hay ningún beneficio económico. Podría haberlo, sería legítimo, pero en este caso hemos querido que no sea así. Es una acción que tiene un gran carácter, por decir así, poético, quijotesco. Es de donación. Este proyecto nos aporta todo lo que tal vez no nos aporta nuestra profesión en el día a día, ¿no? Toda una serie, un baúl de recuerdos, de vivencias, de algo que nos llena el corazón y algo que vamos a conservar toda nuestra vida, y además a todas las personas que lo hacemos posible nos ha convertido, por decir así, en una familia. Hacemos los viajes juntos, hemos experimentado tantas cosas tan potentes juntos que, bueno, somos como hermanos, ¿no? Nos queremos, nos tenemos un gran afecto y así será toda la vida, ¿no? ¿Es lo mejor que has hecho en toda tu trayectoria profesional, incluso personal? Evidentemente, desde el punto de vista estrictamente profesional, como músico, he participado en conciertos más importantes, entre comillas, pero sin lugar a dudas, desde mi visión de la música, que es una visión, la mía, con una alta carga espiritual. Para mí la música es un asunto del espíritu, como las cosas importantes de la vida, ¿no? Y desde el punto de vista personal, sin duda es lo más importante. El quitarle a la música ese cliché de que es algo burgués o solamente para las personas que tienen un determinado nivel adquisitivo o cultural, no. La música es patrimonio de cada corazón humano, y eso es lo que se hace realidad en cada uno de estos conciertos. ¿Te gusta mi oficina, Pedro? Eso te iba a decir. Esto es el sitio donde sueles tú trabajar. Una sala como esta. Una sala como esta, sí. Es una oficina peculiar. Totalmente. Claro, ahora se ve vacía. Aquí es donde tienen lugar los ensayos. Esta es la sala de ensayos del Teatro Real de Madrid. ¿Cómo se sientan los músicos? De cualquier manera, llegan y cada uno se sienta... No, yo sé que por lo menos en el lado izquierdo suelen estar los violines. Bueno, suelen ocupar la primera fila, ¿no? Entiendo. Sí. Y luego la percusión siempre suele estar atrás, que me dan como más pena cuando voy a algún concierto. Digo, joder, ¿por qué les tienen ahí al fondo? Pero, ¿por qué en concreto los violines siempre en la primera fila? No los violines. Vamos a ver, toda esta primera sección, esta que se ve aquí, esto es lo que se llama la cuerda. La orquesta está formada por cuerda, viento madera, viento metal, percusión, básicamente. Si ahora estuviésemos dando un concierto, tendría por lo general el público detrás, porque es verdad que hay veces que, dependiendo, pues tienes a veces delante y demás. Pero ¿eso no es un poco frustrante para el director de orquesta, que se está perdiendo la reacción de la gente? Al final, no la estás viendo, pero de alguna manera la percibes. Es difícil de describir, pero te llega. Se da ese estado de cosas... Es especial, pero cuando conectas con el público, ya solo ese silencio reverencial y contenido y se percibe. La gente está conteniendo el aliento. Te dirige un poco para sentir esa misma experiencia. Yo voy a interpretar a un director de orquesta y empiezo a hacer...
Muy bien, lo haces muy bien, tienes madera, ¿eh? Vale, pero ¿qué significado tiene que muevas hacia arriba, hacia abajo? Es muy difícil de explicar en unos pocos Pero minutos. es que te tienen que entender el resto, entiendo. Sí, ellos tienen experiencia, hay mucho que es intuitivo. Es decir, para que nos entendamos, lo habitual es que con la mano derecha el director marca el tiempo, el pulso de la música que se está tocando. Eso es la teoría. Y la mano izquierda se utiliza más para matices o para dar una entrada. Por ejemplo, das la entrada a los violines primeros o les marcas un crescendo o un decrescendo mientras vas marcando. O en un momento les pides un poco de piano a esta sección que está tocando demasiado fuerte y de repente va a entrar el oboe, lo miras y le das la entrada amablemente. Pero eso es lo teórico y luego ya entra lo artístico. Con tanto papel te puedes perder en un momento dado. Que digas, ahí va, eso lo nota. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez que te has perdido? No es deseable, no. En un concierto no te puedes perder, porque ten en cuenta que para preparar un concierto de 2 horas llevas trabajando entre 15 y 20 Claro, pero es con que son ellos. 2 horas. Es que dicen, pues en una canción de 4 minutos, pues no. Pero en un concierto de 2 horas, Sí, si en algún momento, por lo que sea, se te cruza un cable, claro. ¿lo nota el resto? O sea, digamos que de repente desenfoinaría el resto o no. Ellos tienen bastante capacidad de autogestión, quien esté aquí. O sea, si pongo fallo en YouTube, pongo fallo director de orquesta... Seguro que hay. Pero fíjate, te voy a contar una anécdota que es bastante graciosa de un director afamado alemán de hace muchos años que llegó un poquito, llegó a la representación, era una función de ópera, llegó en un estado un poco calamitoso por su querencia al alcohol fundamentalmente, ¿no? Y lo acompañaron hasta el foso. El tipo, la verdad es que apenas se podía mantener en pie. Le acercaron hasta el podium y el atril así, y dio la entrada y comenzó a dirigir, y estaban un poco asustados todos en el teatro, ¿no? Pero enseguida empezó a sudar y a meterse en el papel, y al final acabó siendo una función maravillosa, súper exitosa. Y cuando fueron a recoger todo, vieron que la partitura estaba boca abajo. Había pasado todas las páginas así sin leer nada. Todo lo había dirigido de memoria. Una cosa asombrosa. Te voy a preguntar, ya para finalizar, por 2 momentos tuyos sobre, bueno, dirigiendo una orquesta. El más bonito, ¿cuál ha sido? Ha habido muchos, afortunadamente, ¿no? Sobre todo, los más bonitos tienen que ver con música sinfónico-coral. O sea, música en la que está presente la voz. Un gran coro, pues no sé, por ejemplo, la creación de Haydn, ¿no? Esos coros majestuosos que tiene la creación, o en la tercera parte el dúo de Adán y Eva, que es una belleza. Yo lo recuerdo como de esos momentos transfigurados, maravillosos, haber podido participar en ellos y dirigirlos y de incidir en ellos de alguna manera, ¿no? Y Adán y Eva cantando a las maravillas de la creación con esa música que se quedaba como suspendida en el espacio del Auditorio Nacional. Ese fue de los más bonitos. Todos tienen que ver con música sinfónico-coral, el Requiem de Mozart, novena de Beethoven, la creación, ese tipo de obras. ¿Y el momento más divertido? Bueno, divertidos ha habido también bastantes, ¿no? Bueno, divertidos, guión patéticos, ¿no? Desde... sí, en una ocasión, por ejemplo, fíjate que siempre se pone mucho interés en que no suenen móviles en el concierto, ¿no? Y se dan avisos y la gente intenta ser respetuosa más o menos, pero en un concierto le sonó el teléfono móvil a uno de mis músicos, ¿no? Realmente ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? Claro, el público lo detectó inmediatamente y se pusieron a reír, en fin, no se puede hacer nada para evitarlo, ¿no? ¿Cómo ves a los jóvenes hoy en día con esta cultura musical de la que me hablas? Bueno, a este ambiente musical en el que nos movemos no lo llamaría yo cultura, o lo podemos llamar de manera análoga, ¿no? No es culpa nuestra, pero
lo primero que tenemos que reconocer es que estamos a años luz, por ejemplo, me refiero a la situación de España y de los países también en Latinoamérica, estamos a años luz del mundo anglosajón, en el que en los sistemas educativos, tanto el teatro como la música ocupan un lugar primordial, principalísimo. Y no pensando en niños que van a ser actores o músicos profesionales el día de mañana, no. Es que la música tiene esa capacidad, es como un gimnasio para el cerebro. Pone en funcionamiento y mantiene en forma la región izquierda, la región... O sea, realmente es un ejercicio extraordinario para la mente. Ya solo por ese motivo sería muy deseable que ocupara un lugar mucho más importante en los sistemas educativos, en las escuelas, en los colegios. Está demostrado que los niños, los chicos que practican, estudian música, son mejores también en matemáticas, son mejores también en idiomas. Yo creo que es un tema como para que los gestores culturales, la clase política en general, fuera un poquito más responsable y le diera un par de vueltas y hiciera una propuesta, como digo, en la que una disciplina tan importante tuviera mayor cabida. Un director de orquesta, ¿qué le parece la música del reggaetón? Vamos a ver... Sinceridad, ¿eh? Sí. El reggaetón... Yo no distingo entre música clásica y música moderna, sino entre música buena y música mala. Y también es importante diferenciar entre aquellas manifestaciones culturales o artísticas que tienen una gran valía, un gran valor, que nos enriquecen, de aquellas otras que estrictamente nos entretienen. Si yo estoy consumiendo una música de entretenimiento o literatura o cine de evasión, etc., he de ser consciente de que estoy consumiendo eso, y eso tiene su lugar en la vida. El problema es cuando solamente consumimos literatura, música, cine, etcétera, etcétera, de entretenimiento o de evasión. Claro, se está dando en nosotros una especie de anemia cultural que es tremenda, porque acaba pasando factura. La persona que no tiene un centro, digamos, podríamos llamarlo un espacio interior, que se va enriqueciendo con sus lecturas, con lo que va consumiendo, es una persona que casi no puede compartir nada con los demás. Entonces al final se da esa paradoja que vemos en un mundo como el actual, tecnológico, en el que nunca ha habido más facilidad para comunicarnos y nunca ha habido menos cosas que comunicarnos. Ese es el gran problema. ¿Y tú esa música la escuchas, la que es más de evasión y de entretenimiento? Evidentemente, cuando yo salgo a hacer deporte, a correr, no escucho sinfonías de Bruckner. Sería absurdo, vale. ¿no? Escucho lo que a mí me gusta, escucho música de rock buena, escucho música latina buena, o de jazz, o bossa nova, o lo que sea. ¿Cuál es tu autor favorito de rock? ¿O pues tu mira, banda? De rock a mí me gusta mucho Juan Perro, Santiago Auserón. Ya me gustaba cuando era el vocalista de Radio Futura, pero es que además, como Juan Perro, encuentro muy interesante esa fusión que hace entre el rock y el son. Bueno, pero es más entendido, o sea, AC/DC, ¿a ti eso te gusta o no? Reconozco que tiene gran calidad. A mí personalmente no me gusta demasiado, tampoco le he dedicado más tiempo a otras bandas como Queen o como Police o como... En fin, eso ya también va un poco en los gustos, pero evidentemente estás hablando de bandas que tienen calidad, o sea, que tienen a músicos en sus filas y que saben trabajar unos determinados productos que funcionan. Y volviendo a la música clásica, de entre todos los compositores que conoces, ¿con cuál te quedarías si tuvieses que elegir a uno? ¿Para qué momento de la vida? Claro, es que lo que te aporta Mozart no te lo da Mahler, ni viceversa, o Brahms, o Schubert, o Bruckner, o Beethoven, o Bach. ¿Por qué quedarse con uno si el elenco es prácticamente inacabable? Dicho esto, si tuviera que elegir solamente a uno, seguramente elegiría a Mozart. A mí me gusta decir esa boutade, ¿no? Hay músicos, hay compositores buenos, magníficos, maravillosos,
increíbles y geniales, y después está Mozart. ¿Qué te gustaría que la gente recordase en concreto, bueno, de la Novena Sinfonía y también de este proyecto que estáis haciendo? Pues un poco esa anécdota a la que me refería antes de mi padre, ¿no? Que cambie corazones. Y lo estamos comprobando, y es así, y es sin lugar a dudas lo más gratificante para nosotros. Que de alguna manera esa tarde en la que esas personas, sin ser muy conscientes de lo que iban a experimentar, acudían a ese concierto como algo absolutamente novedoso en sus vidas, no solamente fue algo novedoso e impresionante, sino que fue algo realmente transformador. Que a partir de ese día comenzaron a vivir, comenzaron a amar, comenzaron a ver el mundo y a plantearse la maravilla que es todo esto de otra manera.